Bueno, hoy nos acompaña en 65 y más Carlos Pérez de Llorens, un madrileño que desde hace mucho tiempo vive en Sevilla hasta el punto de que se considera sevillano. Este autodidacta, como a él le gusta definirse, es el fundador del blog Senior TIC, una iniciativa destinada a favorecer una feliz sociedad longeva, alentando el uso de la tecnología, y se muestra convencido de que la tecnología se puede y se debe emplear a cualquier edad, si no se quiere retrasar oportunidades o quedar marginado. Carlos, buenos días. Buenos días. ¿Cómo y por qué y con qué objetivo nace ahora hace un año precisamente Senior TIC, ese blog que diriges? Bueno, pues hay un artículo que acabo de publicar, que es el último, que era Señor Ciex tiene un año, ahí lo cuento un poco y te lo vuelvo un poco a contar. Pues nace porque todos, digamos, mucha gente de las que tenía mi edad, unos 65 años, cuando se despedían del trabajo, se despedían también de la informática. Y claro, eso no me parecía adecuado, es decir, no, ni sensato. ¿Por qué? Porque, bueno, una persona vive muchísimos años y hoy, por ejemplo, estar desplazado tecnológicamente 10 años o 17 años, como es la media desde 65 a 83 que las personas viven, pues es quedar pues prácticamente marginado. Entonces, eso fue lo que me llevó a llevar un blog que por un lado pues concienciara o más que concienciara, informar a las personas de que el uso de la tecnología era muy beneficioso y sobre todo a una mayor edad también. Es decir, un poco la tecnología podía ser nosotros lo resumimos como el bastón de nuestros días. Ujú. Oye, y Carlos, ¿qué va a encontrar aquel mayor o aquella persona que entre en seniortic.org? Bueno, pues hombre, va a encontrar nuestras ideas, nuestra visión. ¿Y cuál es nuestra visión o la que queremos dar? Pues es esa, la que te he explicado. Es decir, que la tecnología es muy importante para los mayores en dos sentidos. En el sentido de que tenemos que tener una cultura digital, porque hoy para tener una cultura general hay que incluir la digital. Por otro lado, tienes que tener unas herramientas, que la herramienta de la tecnología que te va a proporcionar felicidades y facilidades. Entonces, un poco todo versa en torno a esto. Pues unas veces hablamos sobre temas genéricos, como por ejemplo la privacidad, y otras veces hablamos de temas concretos, como el próximo artículo que va a salir, que es sobre las tablets. Hemos hablado sobre los asistentes, es decir, el OK Google o el Alexa, hemos hablado de los smartphones, es decir, que un poco lo que viene es a ampliar esa cultura en varios aspectos, en aspectos concretos y en aspectos generales. Carlos, ¿cuáles son los sistemas, las aplicaciones y los dispositivos más necesarios para los mayores? Bueno, más necesarios, yo diría más idóneos, es decir, en relación a sus facultades y a sus capacidades, tanto informáticas como físicas. Es decir, pues por supuesto el ordenador es muy bueno en el sentido de que si estás acostumbrado a él, tiene teclado, una gran pantalla. Luego también está el móvil, pero el móvil tiene una pequeña dificultad, es decir, el móvil nos hemos incorporado muchos a las tecnologías a través del móvil. Teníamos un móvil que en realidad es un ordenador y por el WhatsApp de los amigos o de la familia hemos ido incorporándonos. Pero ¿qué pasa? Que el móvil en muchos casos es un dispositivo pequeño cuando se tienen una serie de dificultades bien visuales o físicas, motrices me refiero. Entonces, la tablet que puede actuar como un móvil, si le ponemos una tarjeta SIM, por ejemplo, pues es un dispositivo que a nuestro entender es muy idóneo. Eso en el terreno de los dispositivos, ¿no? Ujú. Y la brecha digital es la causa del distanciamiento de una buena parte de la población, todos lo sabemos. ¿Sería una manera de integrar a los mayores aún más en la sociedad? Hombre, sí, sí, además debe partir de ellos, es decir, que hoy es cultura y digital, porque hay que saber de eso, pero también porque nos sirve para facilitarnos la vida, es decir, para hacer una tramitación, por ejemplo, o para escribir una cosa.
y también nos da felicidades. Hoy la música, la fotografía, la misma radio, los medios de comunicación, vuestro medio de comunicación está en Internet, es decir, entonces hay que incluirse sí o sí en eso. Entonces, ¿cuál es la brecha digital? La brecha digital es que depende de dos cosas, pero bueno, refiriéndonos a la edad es porque nosotros estamos habituados a otras formas. Es decir, por ejemplo, pues yo me he educado pues leyendo libros, me he educado escribiendo incluso en papel hace ya de luego ya muchísimos años, pero hemos tenido una serie de medios diferentes. Entonces, esos hábitos es un poco los que nos distancian. Ujú. Pero yo creo bueno, que hay que superarlos y además también un poco esa brecha digital se está combinando con un poco con la cultural, es decir, cuanto más es el nivel cultural de las personas, más están integradas también digitalmente. Ajá. Y una brecha digital que evidentemente en la España vaciada es aún mayor. Pues sí, yo vivo en Sevilla. Sevilla, bueno, está en Andalucía y los pueblos de Andalucía, la verdad que están hay muchas personas, entonces esa dificultad es menor, pero evidentemente, es decir, interviene mucho la distancia, el no estar en la ciudad, que la banda ancha sea menor en un pueblo o que ni siquiera casi llegue o si llega a una, digamos, en un ancho de banda muy estrecho a determinada. Eso por supuesto que también contribuye a esa brecha digital. Es interesante lo que me acabas de comentar hace un momento sobre el grado de formación de las personas. Hoy día la gente joven tiene una muchísima más formación, evidentemente, que la que se tenía los mayores. Depende de los estudios que se tengan, por ejemplo, universitarios, medios o primarios, la facilidad para incorporarse a estos TICs, a estas nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Sí, pero bueno, como puede ser la informática y puede ser otras cosas. Es decir, al tener una mayor cultura, al tener unos mayores conocimientos, pues te facilita ampliar esos conocimientos, lógicamente. Pero sí, hay estadísticas en concreto, que creo que es lo que me estás preguntando, efectivamente. Si, por ejemplo, vamos a suponer que los mayores hay una brecha digital de un 50%, ¿no? Ya vamos a suponer ese 50%, si digamos, si lo analizas por edades, cambia mucho. Digo, por niveles académicos, cambia mucho. Es decir, pues se sitúa a lo mejor en un 20% cuando tienes estudios universitarios y a un 30% cuando tienes, digamos, secundario. Es decir, que influye muchísimo. ¿Y qué uso le dan? ¿Cómo utilizan los mayores las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación? Hombre, no hay estudios todavía bastante profundos en ese tema, es decir, pero bueno, ya hay algunos datos y hay algunos que los conocemos todos, ¿no? Porque los vemos, por ejemplo. Digamos que las personas se han unido a la tecnología mucho, por ejemplo, con el WhatsApp. El WhatsApp incorporado, es decir, ¿por qué? Porque si tú eres una persona mayor y toda la familia está en WhatsApp, indudablemente tú estás fuera digamos, de ese círculo si te sales de WhatsApp. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Otra cosa es buscar. Muchísimos mayores buscan muchísimo por las cosas por Internet, desde porque lo necesitan hasta por entretenimiento. Hoy la cultura, la información está en la red. Entonces, si tú quieres enterarte de lo que, por ejemplo, ayer se habló en el Parlamento, pues indudablemente te metes en la red y lo ves al segundo. O si quieres saber sobre Estados Unidos o América del Sur o un país determinado, yo creo que es la información y las redes sociales, en concreto WhatsApp, las que han acercado mucho a los mayores a las tecnologías. Mm. ¿Se puede hablar de que ha habido un antes y un después de la digitalización, la utilización de los TICs después de la pandemia? ¿Esta maldita pandemia nos ha hecho más digitales? Sí,
Yo sí a los mayores. Hay un dato que sí te quería dar antes de seguir. Por ejemplo, los mayores somos los que más utilizamos las tablets, los mayores son los que más utilizamos la videoconferencia. Ujú. O sea, nosotros utilizamos la videoconferencia en una proporción tan grande como la gente de 18 años. Con esto un poco, no sé si te digo, entonces, ¿qué ha pasado en la pandemia? Pues en la pandemia que la videoconferencia se ha disparado, por ejemplo, porque ha sido una forma de verse los amigos, de verse las familias, indudablemente cuando no puedes salir, gracias a que hemos tenido las tecnologías, hemos podido relacionarnos de otra manera que si no, pues figúrate lo que hubiera sido estar en casa sin tener internet, sin tener mensajería, sin tener videoconferencia. Ujú. Sí, yo creo que ha disparado y hay mucha gente que al verse en esa situación se ha aplicado y dicen, ahora vendrán las estadísticas a principios de enero, que los mayores han sido uno de los sectores, o sea, uno de los, Grupos de edad. digamos, de las partes de la población que más digamos, ha aprendido, que más se ha puesto las pilas y que más está subiendo sus conocimientos en relación a las TIC. Mm. No quería terminar esta charla sin preguntarte si es en tu opinión, la capacitación digital de los españoles la gran asignatura pendiente de nuestro país. Hombre, yo creo que ya estábamos hablando de toda la población, entiendo, ¿no? Sí. Yo creo que, hombre, tenemos un nivel como el nivel que tenemos en el mundo, es decir, un nivel medio. Podríamos tener mayor nivel, pero tampoco es que nuestro nivel sea desastroso, tenemos un muy buen nivel. Que hay que aumentar, sí. Y luego también se da una apariencia que para mí habría que analizarla y no se analiza, que es que aparentemente la gente parece que sabe muchas TIC, pero si tú escarbas no tanto. Es decir, si tú empiezas a escarbar, ya no me refiero a los mayores, sino me refiero a otras edades, sí, se manejan en el WhatsApp, te pasan una foto, hacer lo otros, pero conocimientos más profundos de lo que es la informática, yo creo que no. ¿Qué es una asignatura pendiente? Yo creo que es una asignatura pendiente aquí en Estados Unidos, porque en Estados Unidos también hay sus retrasos, pero sí, efectivamente, yo creo que una sociedad digital, culturalmente digital preparada, es una base ya para el progreso, ¿no? Pues Carlos Pérez Llorén, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por ese portal seniortic.org al que si quieren tener más conocimientos, lo acaban de escuchar, solo tienen que entrar. Muchísimas gracias, Carlos. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros.